Buenas noches, el día de hoy vamos a ver el siguiente ejercicio en la cual tenemos acá, es sobre cálculo de utilidad y el material utilizado, en lo cual nos dice lo siguiente: la empresa Zafiro fabrica un producto BIC utilizando material CE. Por cada unidad de CE, por cada unidad utilizada de CE se produce una unidad de BICO, ¿ya? No existe inventario de productos en proceso en ningún momento, o sea, no hay. Al final del bimestre de abril-mayo se verifican 123.200 unidades. Al final quiere decir que este se le va a llamar inventario final, ¿ya? Porque dice al final, obviamente es el inventario final, 123.200 piezas o unidades de CE, ¿ya? Utilizando los datos que proporciona, considera el bimestre de abril-mayo como un periodo, o sea, abril y mayo son todo el periodo, y suponiendo que se llevan inventarios periódicos, periódico quiere decir que no se lleva control de la mercadería, se compra, se vende, se compra. Bueno, en este caso, como es industrial, se compra, se usa, se compra, se usa, se compra, se usa, se compra, se usa. Calcula el costo del material de los productos vendidos, el material de los productos vendidos, el costo del inventario final CE y la utilidad de las ventas sobre el costo del material bajo el método WEBS. WEBS, últimos en entrar, primeros en salir. Entonces, ¿qué dice en primer lugar? Yo tengo un inventario final. Obviamente tengo que tener un inventario inicial. ¿Ya? ¿Cuánto es el inventario inicial? Pues acá me dice lo siguiente: el inventario inicial a inicios del periodo, dice que saldo inicial de CE en abril, porque abril es antes de mayo, de 125.440 unidades, de 22.400 bolivianos a 5.6 cada uno. Entonces el inventario inicial es 22.400 unidades de CE. ¿Ya? Entonces ahí tengo un primer dato. Entonces, si yo tengo un inventario inicial 22.400 y un inventario final 123.200, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se incrementó tanto? Entonces yo digo, 123.000, 22.400, 100.800 unidades de CE se han comprado. ¿Ok? Se han comprado. ¿Por qué? Porque para que mi inventario inicial aumente y se convierta en inventario final, tiene que decir que se ha comprado más mercadería. ¿Ya? Compras, podemos decirle. Primer dato, compras, o sea, han comprado 100.800 unidades de CE. Ahora, viene lo siguiente. Sí, acá tenía el ejercicio resuelto, un minuto, tienen que darme plazo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá yo? Tengo que evaluar el material de los productos vendidos, ¿ya? O sea, el material que sea el costo del material de los productos vendidos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, yo digo lo siguiente. Tengo 22.400 unidades de CE. ¿A qué costo han entrado esas? A 5,6. ¿Ya? Entonces yo digo 22.400 por 5,6 son 125.440 unidades. ¿Ya? Primer dato. Segundo dato. Me he comprado 100.800 unidades. ¿Pero a qué costo? ¿Ya? Estamos empleando el método WEBS. Acá está. Últimos en entrar, primero serie. Quiere decir que lo que ya se usó, obviamente salió de mayo. ¿Por qué? Porque el último en entrar fue el primero en salir. Entonces fue saliendo, fue saliendo, fue saliendo, fue saliendo y fue saliendo y sigue saliendo. ¿Ok? Entonces, estas 100.800 unidades que son las compras, ¿a qué costo están? Entonces, si el web dice los últimos en entrar fueron los primeros en salir, quiere decir que el que entró primero todavía no salió, estas 134.400. Y me fijo, 134.400 es menor que 100.800. Ah, entonces quiere decir que estas 100.800 están dentro de estas 134.400. Obviamente no son lo mismo. Si este de acá fuera mayor que el de acá, quiere decir que lo que sobró, hay un poco del mayo y un poco de abril. Pero en este caso no es menor, entonces quiere decir que todo está en abril. Método WEBS, últimos en entrar, primero en salir, quiere decir que el último que entró fue el primero en salir. ¿Ya? Entonces 100.800, ¿a qué costo va a estar? ¿A qué costo está? 6.72. Listo. Entonces multiplico 100.800 por 6.72, sumo todo eso, sumo las unidades. Qué coincidencia, 123.200 es mi inventario final. Entonces, ¿qué acabo de determinar yo? ¿Qué acabo de pillar, en otras palabras? Acabo de pillar lo que es más conocido como mi inventario final. El costo del inventario final. Acabo de pillar el costo del inventario final. Ahí está.
Voy a colocarlo con subrayado. Primer punto, el costo del inventario final acabo de encontrarlo. ¿Ya? Voy a darle un repaso, un fresco a mi memoria. Inventario final, 802.816, 802.816. ¿Ya? Primer dato. Me disculpa si tengo que verlo, pero es cuestiones de poder calcular. Entonces, en este ejercicio tuve que tuve que calcular primero el inventario final. Ahora, el costo del material utilizado o el costo del material de los productos vendidos, ¿cuánto sería? Pues sencillo. Yo digo lo siguiente. Miren, acá está la fórmula. Yo digo el costo del material utilizado. ¿Cuánto es? Pues sencillo. Primero, yo tengo que saber cuánto era mi inventario inicial. Vamos a trabajar con piezas. Son 22.400. ¿Cuánto he hecho en compras? 100.800. ¿Ya? Entonces, estas 22.400 y 100.800 son mi... ¿Cómo se dice? Perdón. Acá yo tengo que decirlo. 800 el inventario final, 125.000 más 900 más 127.000. Ah, ya, perfecto. Más sencillo. Entonces, ¿cómo calculo el costo del material utilizado? Primero digo, ¿cuánto era mi inventario inicial? 22.400. ¿Cuánto he hecho en compras? Ya, voy a decir cuánto he comprado. Pues me fijo. En abril he comprado 134.400 unidades. Digo, 134.400 unidades. Y en mayo he comprado 78.400 unidades. Compra uno, si quieren pueden decirle, y el otro compra dos. 22.400 está a un costo de 5,6, 134.000 a un costo de 6,72 y mayo a un costo de 8. Entonces yo multiplico las unidades por el costo unitario. Entonces, todo esto lo voy a llamar material disponible. ¿Disponible qué quiere decir? Que se puede usar, ¿ya? Pero acá la pregunta me dice, yo no quiero el material disponible, ¿ya? Yo no quiero saber cuánto es el material disponible, no quiero saber cuánto puedo usar, yo quiero saber cuánto se ha utilizado. Entonces, acá aparece la lógica. Si yo tengo el material disponible y el inventario final es todavía lo que no se ha usado, entonces, ¿qué aparece ahí? Aparece la diferencia. Entonces, material disponible menos el inventario final, el inventario final es 123.200 unidades. ¿Cuál es el costo de ese inventario final? Acá lo tengo calculado. 802.000. Entonces yo digo, material disponible menos el inventario final. Ese es mi costo de material utilizado. Porque obviamente el material disponible menos lo que no se usó es lo que sí se usó. En unidades serían 112.000 unidades. Pero la pregunta no nos pide unidades, solamente lo calculé porque quise yo. ¿Ya? Porque quise. Esta es la respuesta. 852.999 booleanos, que es lo mismo que tengo acá. ¿Ya? Entonces ya tengo el costo de material utilizado. ¿Qué me pide? Tengo el inciso B, el inciso A, pero primeramente calculé el inciso B, luego el inciso A, y ahora el inciso C. La utilidad de las ventas sobre el costo de material bajo el método WEBS. O sea, ¿qué quiere decir? Bajo el método de cuánto hemos usado. Entonces, en primer lugar, ¿cuánto hemos vendido? Voy a decir, las ventas en abril son 627.200. Las ventas en mayo son 752.640. Entonces yo puedo decirle a este ventas netas si quieren, o ventas totales. Ventas totales. Y dice, ¿cuánta es la utilidad? Entonces, ¿qué tengo que restarle acá? Tengo que restar el costo de material utilizado. Porque el costo de material utilizado es lo que se utilizó. Va a restar, entonces, ventas menos costo de ventas es como un ministro de resultados. Ventas menos costo de ventas, utilidad. Utilidad. Si sale positivo y salió positivo.
Obviamente el costo resta, ahí lo voy a colocar entre paréntesis. Acá el inventario final resta. Acá el inventario inicial resta también, ¿ya? Para que se acuerden. Y ahí está, inciso B, A y C. O sea, tuvimos que empezar con el B primero. Listo, ya están las tres respuestas. Ahí termina el inventario o el cálculo de lo que es el inventario de material utilizado en base al sistema periódico, en base bajo el método Webs, ¿ya? Ese es un ejercicio. Otro ejercicio que tenemos de mano ahora dice: 10 hombres están trabajando en un grupo determinado proyecto de fabricación. Cuando la producción semanal del grupo excede un estándar de tiempo, lo que el mismo a un tiempo a un tiempo estándar, o lo que es lo mismo un tiempo teórico de trabajo, o sea, un supuesto. En otras palabras, un presupuesto, supuesto, un teórico. Cada hombre del grupo recibe una bonificación además de su salario según la tarifa por hora. La cantidad de la bonificación se computa determinando primero el porcentaje en que las horas teóricas exceden a las horas reales trabajadas, la 72 parte sobre 40, 72 sobre 40. Parte de este porcentaje se aplica luego a una tasa salarial de 3,5 para determinar una tasa de bonificación de hora real trabajada. A cada hombre del grupo se le paga como bonificación esta tasa aplicada total de horas que ha trabajado durante la semana. La producción estándar es 250 piezas por hora sobre la base del registro de la producción que se da enseguida. Calcule la tasa de bonificación, importe de bonificación y el salario del señor Antelo. Entonces, en primer lugar, tengo que acordarme yo que la producción estándar es 250 piezas por hora. ¿Cuántas horas trabajaron estos empleados? Han trabajado 399,50 horas. Entonces yo digo, primero, la producción estándar, ¿cómo se calcula? Horas trabajadas por piezas por hora. ¿Ya? Entonces dice 399.50 horas por 250 cada hora. Horas, piezas sobre hora. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas piezas tuvieron que haber producido en todas esas horas? Multiplico 399 por 250. Producción estándar. Primer dato, ¿ya? Esa es la producción estándar. Producción real. La producción real son 119.850, ¿ya? La producción real son 119.850 piezas, ¿ya? Pero acá sucede algo, fíjense, dice acá. La cantidad de la bonificación se computa determinando primero el porcentaje en que las horas teóricas exceden a las horas reales. Entonces yo necesito saber cuántas horas excedieron. Teóricamente ellos tenían que haber producido en estas 399 horas 999.875 piezas, pero han producido 11.000. Yo necesito saber cuántas horas han trabajado. Entonces, han producido 11.000, han producido 119.850 piezas, 250 piezas la hora. ¿Qué tengo que hacer acá? Una pequeña división, porque yo necesito saber las horas que han empleado. Esto entre esto. 479.40 horas. Ellos en estas 399.5 horas han producido 119.850 horas. Teóricamente, para producir estas piezas, ellos tenían que haber empleado 479.40 horas. ¿Ven la diferencia de ejercicio? Entonces, en acá la producción está en 99.875, pero yo necesito saber las horas. Entonces dice, la cantidad de la bonificación se computa determinando primero el porcentaje en que las horas teóricas exceden a las horas reales. Horas teóricas, horas reales. Si quieren le coloco nombre. Horas reales, horas teóricas. Entonces yo necesito saber las horas reales, perdón, las horas teóricas en porcentaje cuánto exceden a la hora real. Entonces yo digo una regla de 3 simple. 399.5 horas va a ser igual al 100%. Yo necesito saber estas 479 horas en porcentaje cuánto excedieron. X%, ¿ya? Entonces yo despejo X va a ser igual a
479.40 horas por 100% dividido entre 399.5 horas. ¿Ya? Entonces, la cantidad de la bonificación se computa primero el porcentaje en que las horas teóricas exceden a las horas reales trabajadas. ¿Qué quiere decir? 399 horas, el 20% de estas excedió. Miren, si yo le aumento a este, le saco el 20%, porque este es el 20%, miren. 79.5 horas, 9 horas. 399 más 79 horas, 479, lo mismo que está. Entonces, pero dice que exceden. Acá me falta restar algo. El porcentaje en que las horas teóricas exceden. Acá salió 1,2. ¿Ya? Pero yo solo quiero saber lo que exceden. Entonces le quito el 100%, esto lo multiplico por 100, es 120%. ¿Cuánto es el excedente? De 100 menos 120 es el excedente 20%. 100 menos 120, perdón, 120 menos 100 mejor, 20%. Ya tengo el excedente. Ok, la cantidad de la bonificación se computa determinando primero el porcentaje en que las horas teóricas exceden a las horas reales. Las 72/40 partes de este porcentaje, o sea, ¿qué quiere decir? 72 sobre 40. 72 sobre 40. Cuando no sepan qué hacer con este tipo de cálculos, no se olviden que 72 sobre 40 es una fracción, y una fracción no es nada más que una división. Entonces yo divido 72 sobre 40, 1,8 por 100, para que esté en porcentaje, 180%. Ya transformé esto en porcentaje. Entonces vuelvo a leer el enunciado, dice, el 180% de ese porcentaje, de este excedente, se aplica a la tasa salarial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al excedente, esto se va a llamar tasa de bonificación, primer inciso. Entonces, la tasa de bonificación, a 20% le saco el 180% y es 36 por 100. Por 100, obviamente, para que esté en porcentaje. La tasa de bonificación es 36%. Primer inciso completo. Ya está. A ese porcentaje se le aplica la tasa salarial 3,5. La tasa salarial es 3.5 dólares por hora. Entonces a esa tasa salarial yo le voy a aplicar la tasa de bonificación 36% y a eso se le va a llamar importe de bonificación. Importe de bonificación. Pero por hora. 3.5 por 36%, 1.26 dólares, porque es dólares, ¿no es? Dólares sobre hora. La bonificación va a ser 1.26 dólares sobre hora. Pero la pregunta no me pide eso, la pregunta dice el importe de bonificación total para la semana. ¿Cuántas horas trabajaron en la semana? 399,5. Entonces dice importe de bonificación para la semana. ¿Qué tengo que hacer ahí? Multiplico las horas reales, 399, por la bonificación 1.26. 503,37 dólares es la bonificación semanal. ¿Listo? Ya está. Y dice, el salario del señor Antelo que trabajó 40 horas, 1.5 por hora, ¿cuánto va a ser? Entonces, el señor Antelo trabajó 40 horas. Se le paga por hora 1.5 dólares sobre hora. Entonces, ¿cuánto se le paga por esas 40 horas que trabajó? 40 por 1.5, 60 dólares. ¿Ya? Primer dato. Pero, volvamos a leer el enunciado, dice... Cuando la producción semanal del grupo excede un estándar de tiempo, lo que es mismo un tiempo teórico trabajo, cada hombre del grupo, recibe una bonificación, además de su salario, además de esto, según la tarifa por hora. Entonces, él trabajó 40 horas, se le paga por hora bonificación de 1.26 dólares sobre hora. Entonces, ¿cuánto se le tiene que pagar al señor Antelo de bonificación? 40 por 1.26, 50.4 dólares.
pero quiero saber el salario del señor Antelo. ¿Cuánto es el salario del señor Antelo? Entonces hago la suma o la sumatoria. No, no es este. Hago la sumatoria. Bueno, vamos a tener que hacerlo así. La sumatoria de estos dos. Entonces, señor Antelo va a ganar $110 totales. ¿Listo? Ahí está la respuesta. Y ahí termina ese ejercicio.